Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en el ciclo de conferencias virtuales de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Breve, los dejo con su presidente, la doctora Norma Cadopi Frigerio, para que haga una introducción. Norma. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la segunda conferencia virtual del ciclo del año 2025, organizado por la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005, hace ya casi 20 años, y que desde que comenzó la pandemia las realizamos en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde para llegar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Avenida Alvearcas y esquina Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes, además de nuestro país, de distintas partes del mundo, de Washington, Boston, ciudades europeas, y ellos, por un lado, formulaban sus preguntas, como lo harán ustedes esta tarde, y seguramente nos harán notar que por la diferencia de horario se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración de los licenciados Roberto Tazara y Pablo Stefanoni Rubio. Son ellos los que se ocupan que la conectividad funcione y de esta manera nosotros nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al académico ingeniero José Luis Roses, permítanme compartir con ustedes estas reflexiones. En principio, considero que el mundo está cambiando a una velocidad cósmica. Les pregunto, y me pregunto, ¿estamos haciendo todo lo posible por retener el talento en la Argentina, brindando mejores condiciones para que los jóvenes apuesten a crecer en nuestro país? No cabe duda que estamos atravesando tiempos complejos y desafiantes y que no se puede pensar el futuro sin pensar para y con los jóvenes. La idea de que la sociedad argentina organice un proyecto de política educativa, social y económica para los jóvenes de nuestro país gana terreno. Para avanzar, será necesario vencer el pesimismo endémico y la acumulación de malas experiencias que sesgan la opinión sobre los asuntos públicos. Una política para la juventud debe conducirnos a solidarizarnos con sus problemas y a ofrecerles soluciones concretas. El trabajo deberá inicialmente definir las necesidades, estar dispuestos a escuchar a todos, conocer los nuevos modelos puestos en la práctica en el mundo desarrollado de interacción estratégica y sostenible en el tiempo. La era científico-tecnológica implica la movilidad de los conocimientos y la renovación de las innovaciones, es decir, aprender a aprender. Sabemos que el modelo académico todavía prestigioso en tantos países y que produce en ciertas condiciones de época y sociedades los resultados que de él se esperan, hoy difunde conocimientos obsoletos, no útiles para enfrentar el mundo del siglo XXI. ¿Dónde y cómo se enterará un joven de qué se trata la innovación en nuestra postergada región? Para lograr el propósito de que los jóvenes argentinos se capaciten en nuestro país o en el exterior, pero que trabajen aquí, se deberá organizar un desarrollo económico inclusivo, sostenible
y capaz de albergar el buen funcionamiento de las instituciones políticas, otorgándole a la educación el lugar que tuvo y que nunca debió perder. Convendrá intensificar nuestro ingreso a la sociedad y la economía del conocimiento. No seremos desarrollados si no somos innovadores, y no seremos innovadores por pura magia. Para ello, debemos vincular más estrechamente a las empresas con las instituciones académicas. Al mismo tiempo, transformar en forma concreta, eficaz y decidida la matriz exportadora, lo que supone trabajar estratégicamente la forma de diversificar la oferta exportable de productos con valor agregado sin caer en la economía de renta. Necesitamos contar con un número fuertemente creciente de educadores, científicos y técnicos altamente especializados, de hombres de ciencia y de centros de investigación científica y tecnológica. Necesitamos darle a nuestro país un ritmo de progreso coherente con el progreso mundial y al crecimiento económico, la indispensable sustentación tecnológica. La historia nos dice que hubo una total coincidencia en el pensamiento y accionar entre el presidente Arturo Frondizi, periodo 1958-1962, y el doctor Bernardo Usay, Premio Nobel de Medicina en 1947, quien sostenía con energía, toda vez que las circunstancias se lo permitían, principalmente frente a científicos que deseaban o habían emigrado, que si bien la ciencia y la educación son universales, los educadores tienen patria y por ella deben trabajar. Por su parte, Jorge Luis Borges, a través de la lectura de Sarmiento, analizó una condición intelectual extraña. Sarmiento ejecuta la proeza de ver históricamente la actualidad, de simplificar e intuir el presente como si ya fuera pasado. Buena parte, o la mayor parte de nuestra discusión política va al revés. Discutimos lo pasado como si fuera presente y nos descuidamos de lo que ya está siendo futuro. Ahora sí, Pablo, por favor, quisiera que leas en una apretada síntesis los antecedentes curriculares del ingeniero José Luis Roses. Adelante, por favor. José Luis Roses es ingeniero industrial de la UBA, con posgrado en Management en la Universidad de Oxford, director del Instituto de Educación en la Ingeniería, miembro titular de la Academia Nacional de Ingeniería, fue rector del ITBA y miembro fundador del CDL. Tiene 50 años de docencia en la Facultad de Ingeniería de la UBA, el ITBA, la UADE, San Andrés, Escuela de Negocios de IDEA y la Universidad Carlos III de España, y cuenta con más de 35 años de carrera directiva empresaria en Grupo Santander, Banco Río, Techint y Masis S.A. Bueno, cuando quiera, José Luis tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Norma por esta presentación y a Pablo. Y bueno, es muy grato de alguna manera participar de este ciclo y sobre todo, bueno, poder compartir con un auditorio muy destacado, muchas personas muy destacadas que algunas de ellas podrían estar sentadas acá en vez de estar yo, así que les agradezco realmente este tiempo. Voy a compartir la presentación. Bueno, como recién comentaban, la idea es hablar sobre la educación y yo lo voy a hacer desde mi posición actual como académico de ingeniería y miembro director del Instituto de Educación. Rápidamente, el propósito de esta presentación es una reflexión sobre la evolución tecnológica y educativa, qué es lo que me parece más diferencial en la sociedad digital, algunos datos que vamos a compartir que son elaborados por el Instituto básicamente de Educación en la Ciencia y la Ingeniería, que es la propia academia, que es del Sistema Universitario Argentino, con especial énfasis en algún aspecto de la ingeniería. Y voy a compartir también algunos
algunas ideas últimas sobre aprendizaje, digitalización, y por qué no hablar un poquito de inteligencia artificial, ya que todo el mundo quiere hablar de esto, vamos a hablar 2 minutos de esto también. Y obviamente que lo más interesante es proponer la conversación sobre esta realidad educativa que ya Norma explicaba. Muy rápidamente, ¿de dónde venimos? Venimos, por lo menos, la historia de muchos, y he visto también un poquito, me parece que el auditorio viene también de este, en general, grupo etario. Venimos de la sociedad industrial. Esta sociedad industrial que de alguna manera, en el caso particular de quienes habla, como ingeniero industrial, fuimos recorriendo todas estas etapas, las etapas desde el punto de vista de ver la industria desde su eficiencia de los costos, el concepto de la calidad, el problema básicamente de cómo nos acercamos cada vez más a dar un mejor servicio al cliente. Toda esta etapa realmente muy rica que transcurrió significativamente desde 1750, pero pongamos, en esta gráfica dicen de 1776, porque evidentemente después de que se creara todos los albores de la sociedad industrial, en realidad con los autores acá que se dicen, todos han participado en hacer un sistema de sociedad industrial muy eficiente, cada vez más productivo, y esa es la etapa donde hoy hemos pasado, y ahora, diríamos, ya estamos, no es hacia dónde vamos, yo digo estamos, en una sociedad digital. Permítanme que use una palabra, el informacionalismo. Esta sociedad digital se caracteriza por nombres que ustedes acá pueden leer, están en inglés, pero redes, comunicación, internet, generación digital, tipos de machine learning. Bueno, todas las palabras que hoy nos llenan el vocabulario cotidiano, pero creo que esencialmente esta sociedad digital tiene una característica que, si la combinamos desde nuestros orígenes, nos ha dado la posibilidad de lo que se llama la cuarta ola industrial. Hoy, básicamente, la realidad industrial es muy distinta. Yo comencé mi realidad industrial de muy joven, gracias a mi abuelo. A los 11 años me llevó a la fábrica de él, y yo de alguna manera me sorprendí porque tenía 11 años y él me preguntó: ¿y tú qué haces, José Luis? Y yo le digo: yo juego al fútbol. Y me dice: bueno, tú juegas al fútbol a la tarde, pero a la mañana vienes a la fábrica conmigo. Y de los 11 años, y cuando digo los 11 años estoy hablando a mitad de la década de los 50, obviamente que conviví en un ambiente industrial donde obviamente no podría decir con la fecha que ustedes tienen ahí de la primera ola, pero sí profundamente la segunda ola industrial. Esa segunda ola industrial, que duró 70 años, obviamente que bastante después de mi graduación como ingeniero industrial, dio lugar a una tercera ola, mucho más orientada a la automatización y la computación, que duró 30 años. Y hoy andamos en una onda que es la cuarta ola industrial, que viene durando ya 15 años y que fundamentalmente nos pone en una característica productiva distinta. Yo diríamos todos aquellos, si yo hoy tuviera que entrar a lo que es obviamente una fábrica de las que conocí cuando comencé ese mundo del trabajo, vería máquinas muy parecidas, pero vería fundamentalmente cosas que no me imaginaba en esa época. Me contaría robots, sensores, fundamentalmente elementos de automatización. Esa realidad, que es la que caracteriza a la industria 4.0, a la que se agregan todo lo que es la fabricación aditiva, la impresión 3D, lo que se llama la inteligencia artificial, la analítica de datos. Todo esto es el momento en el que hoy nosotros vivimos en la era industrial. Esta era industrial que es totalmente distinta al origen con que nosotros conocemos, y Norma hacía referencia al impulso del desarrollo en el gobierno de Frondizi. Esto básicamente hoy tiene una característica muy distinta, es una característica desde el punto de vista tecnológico de altos niveles de productividad, de eficiencia, con muchas posibilidades inclusive de globalización. Es un mundo muy distinto. Y este mundo muy distinto se lo ve fundamentalmente en los últimos años con el impacto de la tecnología digital. Yo simplemente acá recogí algunos numeritos de tecnología digital. Esta tecnología digital, que en 1990 tenía solamente 2.600.000 usuarios de Internet, que en el 2022 ya tenía 5.300 millones de personas que usan Internet. Y el uso de los móviles, que en 1980
era un escaso número de 23.500, y yo me acuerdo todavía más o menos en los primeros años de la década de los 80, con unos ladrillos muy particulares que nos daban a los que dirigíamos en ese momento fábricas muy especiales, que eran los que llamamos los celulares y los móviles, el célebre Movicam argentino. Ya hoy, en el 2020, ya llegaron a los 8.000 millones, o sea que superaron básicamente la población mundial. Esto es un impacto fundamental. Esto es un impacto que hace que ese mundo industrial cambió y ese mundo digital hoy tiene pautas totalmente distintas. Y quizás para ver esas pautas hay un índice que se suele medir en tecnología, es cuándo se llega a los 50 millones de usuarios. Los automóviles tardaron 62 años, la electricidad 46, el ordenador 14, el celular 12 y la internet 7. Esto se darán cuenta ustedes que estamos en presencia de una expansión tecnológica importantísima, y esto hace que todo lo que nosotros querramos hablar alrededor de la evolución productiva, como vamos a ver enseguida el impacto que tiene en la sociedad, y a la vez este factor de aceleración de la tecnología, del conocimiento, pone también un desafío muy importante a la educación. Y quizás el tema central que yo quiero hablar es evidentemente relacionado con esto, pero me parecía que nosotros seguimos hablando de la educación en muchos ambientes con una rémora histórica, casi referenciando a un ambiente que ya pasó, con muchos temas que son realmente importantes desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento, pero creo que nosotros no podemos dejar de imaginar que la educación y la tecnología tienen una relación sumamente directa, y si no sabemos decodificar esa relación muy directa, muy probablemente esta necesidad de cambiar las pautas desde el punto de vista educativo de la Argentina fracasaremos si pensamos en antiguo. La verdad es que esto es un proceso evolutivo, y ahora voy a ponerme en algún carácter más bien no tecnológico, no sociológico, y voy a usar un modelo de un señor que se llama Jay Cross, que hace mucho tiempo dijo que la evolución de la sociedad evolucionó básicamente con tres modelos: el modelo básicamente de las familias, al modelo de los reinos, al modelo de las comunidades. Esto básicamente hoy muchos autores lo reflejan, Morari y tantos otros que hablan desde el punto de vista de la evolución de la sociedad. Ahora, lo que yo he encontrado a partir de esta idea de Jay Cross es que esta evolución de la sociedad no es un problema exclusivo de la sociedad. Esto refleja también lo mismo que ha pasado en la organización productiva. Cuando recién me presentaban y decía 50 años de docencia, mi docencia fundamentalmente estuvo alrededor básicamente de la organización industrial, la dirección, la relación fundamentalmente en temas con el mundo del trabajo. Y diría más, prácticamente uno ha copiado esta evolución. Desde el productor independiente, y voy a poner el productor independiente de mi abuelo, que vino con un oficio de España, como un zapatero que tenía la posibilidad de poder hacer desde su artesanía un zapato, a lo cual yo viví, que ya viví la creación de una empresa, a lo que hoy es verdaderamente un sistema de cadenas de valor. Hoy prácticamente es inconcebible pensar el modelo organizativo que yo viví en mi juventud, de los 11 años hasta los 18 años, fabricando calzado, pero esto es totalmente distinto. Hoy es una cadena de valor, hoy es absolutamente una relación entre combinación de productores, proveedores, partes, y en un entramado que muchas veces es muy difícil entender precisamente esas relaciones jerárquicas o relaciones de dependencia. Esto también se ha dado en el mundo de la tecnología informática. La tecnología informática también evolucionó así. De los mainframes, a los cuales hemos vivido, conocimos, tengo acá varios colegas de ingeniería con el cual de alguna manera comenzamos el conocimiento básicamente de la computación, cargando a esos mainframes precisamente en nuestras tarjetas Hollerith y esperando de alguna manera varios días a que nos dieran el resultado, al proceso del cliente-servidor, que esto ya prácticamente, diríamos, todos empezamos ya en la década del 80, esto era común, al concepto de la Internet, que es fundamentalmente un concepto otra vez de reedificación. Entonces, mi primera
idea de que esta suerte de simbolismo que se ha dado, también es un simbolismo que se está dando y se ha dado en la educación, que pocas veces lo miramos. ¿Por qué? Porque hoy la educación básicamente ha tenido una evolución exactamente igual, de la evolución 1 a la evolución de la escuela, clase, con la estructura fundamentalmente directiva, jerárquica. De alguna manera, en mi época yo fui director general de escuelas técnicas en el CONET durante un par de años, y obviamente la estructura fundamentalmente era una estructura de este tipo, a lo que hoy básicamente es el aprendizaje, que son las redes informales. Hoy las redes informales son las que potencian todo el aprendizaje. Ahora, ¿qué características tiene esto y por qué me parece importante destacarlo? Porque cuando nosotros hablamos del proceso que tenemos que hacer para cambiar la lógica de una educación, no podemos volver a pensar en el modelo organizativo, clásico que tenemos, sino entender esta evolución. Esta evolución está en los genes de todos los nativos digitales, y esto es prácticamente algo que nos lleva a una brecha de comprensión muchas veces y de efectividad. ¿Cuáles son las características para mí esenciales de esta evolución? La primera es que de la independencia de la persona que aprendía al concepto de la dependencia y el concepto de la interdependencia. Nosotros hoy vivimos en una sociedad interdependiente. El modelo educativo no puede dejar de ser efectivo si no reconoce esta interdependencia. Esta interdependencia tiene además otra característica fundamental, que es lo que significa el cambio de la era antigua a la era moderna a la era digital. Dicho esto, y con esta cosa en mente y con este proceso en mente, quiero decirles de que en realidad yo creo que el cambio tecnológico ya ocurrió, y la pregunta central que me gustaría que todos nos hiciéramos, y en la educación, este cambio tecnológico, ¿cómo ha operado? ¿Está operando? ¿Qué ha pasado? Quiero decirles que es una pregunta que no es para mí nueva. Obviamente que por lo que acaban de comentar, estuve 18 años a cargo de la dirección del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y ya más o menos a fines de 2008-2009, nosotros iniciamos acciones de reflejar concretamente para cambiar este proceso. Y lo que nos dimos cuenta muy claramente, que eso, más o menos 2008, hicimos un plan estratégico donde en realidad lo que estábamos diciendo es que había un modelo de un cambio de paradigma importantísimo. De la educación masiva, que Sir Kenneth Robinson puso claramente de que lo más parecido a un sistema educativo era una línea de montaje, a lo que es la educación personalizada. Este es un desafío enorme, es una palabra muy rica, la habremos leído enormemente, lo que quiere decir es que todos los que trabajamos fundamentalmente en esa línea en los últimos 20 años, claramente se nos ha movido el mundo totalmente, porque muchas de las concepciones que teníamos en el mundo desde el punto de vista de la educación pasaron a ser situaciones a revisar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nuestros alumnos habían cambiado. Nuestros alumnos hoy no conciben muchas de las pautas donde ese modelo de educación masiva fundamentalmente fue tan efectivo en la sociedad, pero que hoy realmente ha cambiado. En esa tecnología, el cambio tecnológico, obviamente que hay un pasaje de lo analógico a lo digital, pero hay un tema muy importante que es cómo llegar a un modelo de una educación personalizada. Esto implica fundamentalmente tener en cuenta que cualquier diseño educativo actual fundamentalmente se nutre de una cantidad de equipos, de software, lo que se llama Learning System Education, con muchos procesos inclusive que están permanentemente hoy a disposición, que ya no es ciencia oculta, no existe la posibilidad de que esto, imaginemos que vamos a inventar la rueda. Este es el mundo de hoy. Y el mundo de hoy en la Argentina no nos saca una buena fotografía. ¿Por qué? Porque realmente todavía me parece que este modelo tan rico y tan efectivo que pasó en el tiempo sigue estando vigente. Ahora, en esta discusión, y esta discusión no es nueva, por eso hoy tengo un ambiente muy propicio para hablar de esto, pero quiero decirles que en mi vida en los últimos años, sobre todo como rector, no fue tan propicia en la posibilidad de discutir esta evolución tecnológica relacionada con la educación, porque en todos los ambientes que nos encontramos personajes que de alguna manera son
tecnofóbicos, tecnosépticos, tecnoutópicos, tecnófilos, ¿viste? Como podría ser yo, pero no importa. Todos esos grupos existen y la verdad, en el fondo, esta es una discusión riquísima, pero que en el fondo todavía en la Argentina no ha permeado con una resultante positiva de cambio. Hace ya muchos años, y vuelvo a insistir que este proceso tecnológico tiene una evolución muy significativa, pero vamos a ser sinceros, en los últimos 15 años, donde la tecnología digital prácticamente se instaló, no ha habido en la República Argentina, por lo menos en mi conocimiento, una discusión seria de conectar la educación con el avance de la tecnología digital. Y esto hace que nosotros tengamos que mirar muchas cosas y simplemente esta parte de la presentación mía será para compartir algunas reflexiones, pero ninguna llamemos unas conclusiones definitivas, pero lo que primero quiero decirle es que el uso de la tecnología en educación viene de mucho tiempo atrás. Cuando fui director de escuelas técnicas, en realidad a mí me tocó incorporar la informática a la escuela secundaria, con BASIC, y ahí tuve la primera experiencia de poder decir, vamos a poner computadoras en los colegios, y obviamente imaginarnos que el primer problema no eran los alumnos, sino eran los docentes, y empezar a hacer pruebas y muchas cosas, y ha ocurrido mucho de eso. Y sin embargo, hay hoy casi, y voy a compartir con ustedes unas conclusiones que tengo de haber participado en diciembre del año pasado en un congreso en Europa, con alguien que admiro mucho, que es Manuel Castells, después voy a explicar por qué, donde compartimos algunas cosas, y especialmente con Manuel Castells, comparto algo que me parece fundamental. A Manuel Castells lo conocí después de haberlo leído muchas veces, precisamente por una invitación básicamente de Lino Barañao hace un tiempo atrás, cuando era ministro de Ciencia y Tecnología, en un congreso donde me invitó reservadamente a tomar un café, y ahí lo conocí más internamente. A Manuel Castells le pregunté muy ingenuamente, le digo, doctor Castells, usted que ha estudiado tanto la evolución de la tecnología con la educación y la filosofía, ¿me puede explicar por qué esto que hoy ya en tecnología está tan avanzado, por qué no se incorpora fundamentalmente al sistema educativo? Y él me dio una respuesta que después que la leo y la escribo y ustedes la leen acá, me pareció tan obvia que me pareció de haber sido realmente una ignorancia muy grande no darme cuenta, pero él me dijo, la efectividad de los cambios tecnológicos está limitada por la existencia previa de cambios sociales que generen una cultura que facilite su adaptación. Yo me quedé impactado porque a partir de esa definición, que yo lo llamo la paradoja de Castells, quiero decir algo que es fundamental, que la educación precede a la tecnología. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando digo educación estoy en el sentido más amplio de esto, en el sentido cultural. Quiere decir que nosotros, si tenemos una sociedad que ya no piensa en pautas digitales y seguimos pensando con el modelo industrial con que mi abuelo me enseñó a fabricar un calzado, y creemos que la sociedad se distribuye y se genera empleo en función de esas lógicas, y creemos que los jóvenes se entusiasman por los mismos modelos jerárquicos autoritarios con que manejábamos esa inclusión, en realidad no estamos haciendo nada para generar una cultura que facilite la adaptación de la tecnología digital. Y para mí es el gran desafío que tenemos hoy en esta gran discusión educativa argentina, donde no hemos todavía metidos tan lleno el hecho de discutir qué es la sociedad en la cual hoy vivimos y en la que tenemos que vivir en el futuro. Por eso digo, y estoy hablando en un foro donde su foco es el desarrollo, historia muy compartida por muchos años atrás, el desarrollo no se explica solo por la inversión. Estamos otra vez en una etapa argentina que genera algunas situaciones dudosas, esperanzas, mil cosas, pero estamos hablando siempre de la inversión. Y la inversión, quiero decirle, que cuando no se encuentra con un desarrollo, y voy a hablar aquí desde el punto de vista cultural, podemos generar un fracaso muy significativo. Porque no es como ocurrió lamentablemente en las experiencias fallidas de la educación argentina, y he participado en alguna de ellas, de llenar de computadoras las escuelas. Fundamentalmente lo que tenemos que llenar es fundamentalmente de criterios que hagan de la computadora un aliado para poder aprender, y esos criterios fundamentalmente implican
un cambio cultural muy profundo en la organización interna de nuestra sociedad y de nuestras áreas educativas. Esto está expresado en un libro que llamo Cultura Innovadora, que es el último libro mío, donde esta paradoja de Castel la pude aplicar en el mundo industrial, en el mundo de los servicios bancarios y en la educación. Es trabajar mucho en el cambio cultural que preceda al cambio tecnológico. Decir muy concretamente a Roberto Roca, quien alguna vez nos dijo, vamos a trabajar en el cambio fundamentalmente del modelo industrial para competir con los japoneses. Y la clave fue, y lo digo a lo mejor en un chiste, ustedes me tienen que explicar que pueden manejar una Ferrari mientras están manejando un Fiat 600. En realidad, tuvimos que nosotros en ese momento generar muchos cambios culturales adentro, cambios y reformas en el sistema de trabajo, convenios con el sindicato, cambiar entrenamiento y demostrarle que podíamos recibir una inversión que para esa época fue casi de 650 millones de dólares, para poder estar en competencia con el mundo número uno y superarlo, porque la verdad quiero decir además, esa historia que me marcó mucho durante 15 años fue una historia exitosa, porque ese cambio organizativo y cultural permitió que precisamente desde la Argentina pudiéramos competir en el mundo y ser líderes en una serie de productos. Así que, primero, esto creo que se debe hacer así, y además se puede, y con argentinos. Dicho esto, paso un poco a explicar qué es esa sociedad en red. Explicarla no, digo, comparto nombres. Organización y movimientos sociales en red, información instantánea, inteligencia colectiva, bueno, nombres que todos ustedes conocen, es lo que vemos todo el día. Esto es tan evidente que a nosotros nos resulta sorprendente que en el mundo educativo no tengamos todavía replicado este tipo de cosas. El mundo educativo todavía sigue espalda desde el punto de vista de mucho de la co-creación, del trabajo de la interacción colectiva, de lo que es básicamente una estructura de poder donde esencialmente se basa en criterios muy distintos de lo que pedíamos en el pasado. Y quiero ahora, antes de pasar a un detalle, creo que más o menos estoy en hora, me estoy entusiasmando mucho y a veces pierdo el reloj. No, creo que todavía no tengo unos 15 minutos más. Quiero comentarles de que hay, esto compartido con Manuel Castells en el año pasado, algunos hallazgos para analizar en relación a los intentos que hemos hecho en educación para incorporar las herramientas digitales. Primero quiero decirles de que en los estudios de PISA y de OCDE no se encontró correlación positiva entre el uso de ordenadores en colegios y sus resultados educativos. Esta afirmación, dicha desde PISA y OCDE, quiere decir que no porque le pongamos ordenadores a los colegios los resultados educativos son superadores. Y me vuelve otra vez al reflejo de lo que dice Castells. El uso de ordenadores en los hogares tiene un efecto positivo sobre los resultados en ciencias. Esto también tiene un reflejo muy importante en la educación. Es que la educación no es en el ámbito de una escuela. La educación es en todo, es en el hogar, en la familia, en la red. Y ese uso de ordenadores en los hogares como elemento de ayuda, de reflexión, de búsqueda de trabajo, es un elemento esencial. Todos los países que han podido aumentar su base de conectividad hoy tienen resultados muy positivos en los desarrollos. Argentina tiene un déficit grande en esto, obviamente por las heterogeneidades que tienen sus zonas, y esto es un tema fundamental para tener presente. Suecia, en el año 2023, dejó atrás el uso de Internet en sus aprendizajes y recuperó el uso masivo de libros de texto. Es decir, sacó de la primaria y la secundaria todo modelo de enseñanza por vía de computación y de ordenadores y otra vez volvió a los libros de texto para reflexionar. La educación virtual, en estudios hechos en el año 2022 por un autor que se llama Carlson, la educación virtual no es recomendable en el ciclo primario y secundario como base del sistema educativo, pues aumenta la desigualdad educativa. En la Argentina esto prácticamente es casi predictivo. Puede ocurrir y está ocurriendo en algunos lugares. Y el impacto de toda la digitalización es muy importante y significativo y no puede faltar en los estudios superiores y en formación profesional. Un estudio hecho por Open University en el año 2020. Finalmente, hoy el tema es la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial encuentra usos muy diversos. En Estados Unidos, la última encuesta hecha hace 2 años atrás muestra que el 22% de los usos es en alumnos y el 40% en profesores. En Argentina, en pocos estudios que tenemos y algunos comparados que estamos tratando de hacer también en la academia, nos muestran una relación casi inversa. En realidad nos dice que los alumnos lo usan más que los profesores. Esto es un tema, obviamente, un gran desafío. La inteligencia artificial está trayendo también resistencia por las cosas que hablamos antes, de los tecnofóbicos, por una pedagogía conservadora. Obviamente que tiene situaciones de riesgo, como hacer trampas, para eso existen ya software aplicado, detectores de plagios, un montón de cosas para hacer. Hay un cambio muy importante, que eso no solamente va a ser en la educación, sino en el mundo fundamentalmente de la producción y de los negocios. Estamos entrando en un mundo de los tutores, asistentes inteligentes. Esto es un cambio fundamental que todavía en educación no se ha incorporado plenamente. Los asistentes inteligentes van a ser un campo revolucionario y ya lo son en varios ámbitos de gestión. Y obviamente las plataformas de aprendizaje adaptativo, que esas existen muchas con éxitos y fracasos, pero fundamentalmente esto existe. Estos son todos desafíos, pero quiero decirles, todos desafíos con un enorme impacto que están en experimentación y en investigación. Esta crisis educativa, que muchos hablan de qué es lo que está pasando, los otros días hablaba con un especialista también, me dice, estamos en plena confusión desinformada. En realidad hay muchísimas alternativas, pero no hay nada en firme. Y por eso quiero decirles de que en la situación del punto de vista de lo que hemos sacado preliminarmente en el Instituto de Educación, y estamos todos los días tratando de buscar experiencias, compartiendo otros, es que en realidad lo vemos mucho más como un elemento de inteligencia artificial, como un elemento complementario, con la posibilidad de generar un trabajo enorme en la educación a través de el desarrollo del pensamiento crítico, algo que creo que en muchas partes de nuestro sistema educativo lo hemos olvidado, y fundamentalmente, sin dejar a duda, alentar la experimentación. Solamente de esa experimentación, del análisis, de la investigación y la aplicación, sacarán cuáles son las ventajas que podemos tenerlas en adelante. Dicho esto, quiero dejar esta parte, compartir alguna reflexión de un señor que se llama Kevin Kelly, que dice, siempre cuando aparece esta tecnología uno dice, sí, pero va a pasar, no, esto es inevitable, es lo inevitable. Esto ya está, y quiero decirles que esta tecnología digital y la inteligencia artificial es de orden transversal, no existe ningún tipo de área social ni profesional. De hecho, particularmente yo estoy trabajando hoy con médicos más que con ingenieros, y creo claramente que es un campo que la educación argentina, si lo sabe interpretar, puede dar un salto importante para resolver muchas de sus brechas que tiene en el presente. Pero ahora voy a tomar unos minutos finales finalmente para mostrarle algunos números, y lo voy a hacer ya no del sistema, voy a hablar un poquito del sistema educativo argentino, pero quiero hablarle un poquito de la Universidad Argentina, que es donde cuando alguien dice mis años de experiencia es en la Universidad Argentina. Yo no tengo experiencia fundamentalmente en lo importante del sistema primario y secundario, y estas notas que voy a partir son colaboraciones básicamente de base estadística de dos colegas, el ingeniero Morano y el ingeniero Bertero, participantes del Instituto de Educación de la Academia, que pueden darnos algunas ideas sobre números. Pero antes pongo finalmente algo que para mí siempre en el sistema educativo ha sido dilemático. En el auditorio hay personas que esta respuesta yo sé que me la pueden dar con mucha profundidad, pero la voy a dejar abierta para después para las preguntas. Siempre me he preguntado el sistema educativo argentino qué propósito persigue. Y me he encontrado con una dificultad fundamentalmente de origen, que el sistema educativo argentino estuvo orientado básicamente por dos ideas. Una, la educación para la vida, la educación sarmientina, y otra, la educación para el trabajo de Alberdi. Algunas etapas en conflicto, y creo que lamentablemente hoy todavía son dos proyectos educativos en histórica tensión sin converger. Yo particularmente creo que es un falso dilema. No puede haber educación para la vida o educación para el trabajo. Es la educación para la vida y el trabajo. Acá el O no funciona, es el I,
Y creo que lamentablemente, y esto lo he vivido en carne propia, he tenido muchas críticas por ser una persona que quizás estaba mucho más ligado a la educación para el trabajo, precisamente no por denegar la educación para la vida, sino porque creer que una educación para la vida que no nos resuelve la educación para el trabajo y no nos genera capacidad de empleabilidad, no está ayudando al desarrollo de una nación. Pero esta es la concepción de José Luis Roses y de alguna manera es una gran discusión con colegas educativos. Dicho esto, voy a darle un gráfico que le pido mucha condescendencia a los educadores importantes que están escuchando esto, porque ese es un análisis del flujo anual educativo de la Argentina hecho por un ingeniero en una forma lineal, o sea que esto está lleno de errores, pero simplemente para mostrar una idea. Para mostrar una idea, digo, en el sistema educativo argentino entran en promedio, esta es una cifra que puede estar en algo para el año 18, una cosa así, puede estar atrasada unos 4 o 5 años, entraban 860.000 personas. Al nivel primario pasaban 720.000, o sea que teníamos una tasa de conversión, perdonen que hable así, parecería inadecuado hablar esto en términos humanos, pero quiero decirles, perdonen, están hablando con un ingeniero industrial y esto casi lo miramos como tasa de conversión. 84%, quiere decir que nos quedaban 140.000 personas bajo del nivel primario sin calificación. De esos 720.000 al nivel secundario pasaban 720.000 y terminaban en 360, o sea, otra pérdida de 50%. 360.000. Y después al nivel universitario teníamos la posibilidad de que egresaran 90.000, o sea, una tasa de conversión bajísima, actual de cualquier esquema desde el punto de vista internacional. Estamos hablando básicamente de una tasa de conversión de 25%, o sea que es una tasa que de alguna manera podríamos decir, ustedes se imaginarán un valor que es sumamente exiguo a todo nivel. Quiere decir que al final, y hay una característica que tiene el sistema educativo de alguna manera toda persona que se cae del sistema no tiene posibilidad de volver, y en general, como no existen muchos sistemas efectivos de formación profesional, salvo algunos, y quiero recibir en este momento el reconocimiento que los más efectivos que conozco están en los sindicatos, no están en las áreas privadas, sindicato de la construcción, sindicato eléctrico, hay varios que tienen una muy buena formación profesional, pero realmente son 770.000 personas que en el sistema educativo ha caído y que forman parte de un problema social gravísimo de la Argentina, que no encuentra calificación y que no encuentra de alguna manera posibilidades de poder ser entendido. Esto está en la raíz del problema del empleo informal argentino, y esto es algo que el sistema educativo nunca lo ha tratado plenamente. Y lo digo sinceramente, ¿por qué? Porque el segmento de formación profesional es el patito feo del sistema educativo. Nadie en el sistema educativo argentino se ha dedicado a estudiar profundamente esta formación profesional, que realmente es de una necesidad social clave, fundamental, y yo creo que el gobierno que acierte a trabajar con esto hará el mejor esfuerzo para mejorar el empleo productivo y decente y formal en la Argentina. Dejo esto y simplemente me meto en el sistema universitario, y el número de 90 que tenía en esa época, ya en el año 2021 pasó a ser 102.000 los graduados, con algunas características que vale la pena que ustedes vean. Nosotros en el sistema educativo en el año 2021 ya teníamos 2.277.000 estudiantes, de los cuales ingresantes son casi 600.000, y los reinscriptos, que quiere decir los que están entrando, los que se mantienen en el sistema en distintos estadios del sistema, en grados, en distintos niveles, es 1.600.000. Con un total de 135 instituciones universitarias, y este es un número no despreciable, de las cuales 71 son públicas y 64 son privadas. De estos graduados, de los 102.000, quiero decirles que el 41% se dedica a graduado de ciencias sociales
y el 23-24% es de ciencias aplicadas. Ni bueno ni malo, una foto de realidad que simplemente la quiero mantener como un criterio, precisamente por esa concepción que previamente dije, mi vocación por la educación para el trabajo en el mundo que hoy vivimos. La situación de la Argentina y la universidad en términos de graduados es un 23% de lo que se llama STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, 36% en humanidades y ciencias de la salud y 41% en ciencias sociales. Esto es lo que nos da un perfil de país, un perfil de desarrollo, un perfil de empleo y un perfil que alguien podrá analizar si es el perfil más apto para la era digital. El sistema universitario argentino tiene una característica básica, en este gráfico hecho básicamente en el instituto, en lo que se llama el modelo de graduación. El modelo de graduación medido fundamentalmente en una cohorte de 5 años nos da la desgraciada número de 24% de graduados. Si medimos la evolución desde el punto de vista de los fondos, veamos precisamente cómo la evolución de los fondos en millones de dólares tuvo una evolución en términos de educación, que es esta cuestita en negro, esta que está acá. Tuvimos un alto que más o menos llegó a 2015, fue bajando en 2016, sigue bajando en 17, 2018, 19, se estancó el 20, tuvimos una caída y la cosa acá más o menos está, hemos fundamentalmente desfinanciado la educación argentina. Pero con una característica muy particular. En la medida en que la desfinanciábamos, también le poníamos más universidades. Y han crecido las universidades nacionales. Y esto no es un desarrollo de alguien de un gobierno, no es que el gobierno de Menem, no, acá todo, cada uno hicieron lo suyo. Cada uno hicieron lo suyo, siguieron poniendo. En los últimos años se estancó este proceso y creo que este gobierno ha parado la creación de universidades nacionales. No porque esté malo crear universidades nacionales, pero sí, de alguna manera, porque creo que en realidad este proceso merece mucho más tratarse por la calidad que no por la cantidad. Paso a los otros números para no perder tiempo. Veo el número de estudiantes que va de alguna manera creciendo, con una inversión estatal por estudiante que viene cayendo significativamente, se remontó un poquito acá en el 2022, pero tenemos fundamentalmente caídas significativamente, y un dato que hemos calculado, que en los últimos 5 años la inversión estatal por estudiante se redujo a la mitad. Dicho esto, el futuro reclama carreras STEM, que son las que están relacionadas fundamentalmente con las nuevas tecnologías. Países que podemos mirarnos comparativamente, podemos decir países escandinavos. Finlandia tiene el 34,3% de alumnos en STEM, Israel 33,7%, Corea 31,4%, frente a ahora es 22, en Argentina. Este número era más antiguo, era 16,8%, pero veamos que no estamos, digamos, en la parte baja de los países que dedican fundamentalmente graduados a lo que es las tecnologías avanzadas. No es casual, quiero decirles que yo en el año 2014 hice un viaje por varias partes del mundo y quiero decirles que los dos países que vi los mejores modelos educativos para ingeniería fueron Israel y Corea. No era Estados Unidos, ni tampoco era Europa. Europa creo que lamentablemente, por ahí lo digo esto en términos reservados, pero en un declive muy significativo. La situación en otros países es que los que ingresan tienen hoy también mayor propensión a entrar en estos campos. En Suecia y en Finlandia, 51% quieren entrar rápidamente en STEM, contra algunos otros países que también están heridos de muerte. Y pongo en herido de muerte a Japón. Japón está perdiendo capacidades fundamentalmente competitivas porque está perdiendo concretamente incorporaciones a los STEM. Y no aparecen en esta cifra países europeos, como por ejemplo el caso de Italia, que también es uno de los grandes problemas, que no tienen hoy niveles significativos para mantener la cuota de defensa en STEM.
Para ir terminando, problemas a nivel universitario de la Argentina. Pocos graduados en carreras tecnológicas y baja presencia de alumnos a nivel universitario. Este combo nos permite decir que tenemos un sistema que crece en alumnos, pero que tiene una alta deserción inicial, un desgranamiento con una bajísima efectividad. La Argentina fundamentalmente tiene esa baja posibilidad de punto de vista de conversión, como mostraba antes, y tiene también una baja presencia de alumnos a nivel universitario. 15% de la población. La población hoy que caracteriza a los países más desarrollados, más avanzados, obviamente que es la universitaria. Vean Corea, que 47% de la población es universitaria. Esto nos da un sistema educativo que, mirado desde el nivel universitario y mirado en general en todo el sistema global, es un sistema educativo de baja efectividad, con demanda insatisfecha. El país no creció, hace 10 años que está estancado. Si el país hubiera crecido, obviamente, con esta tasa de, básicamente, la posibilidad de tener un ingeniero cada 5.800 habitantes, hubiera sido realmente un grave problema. Hoy, de hecho, lo es. Creo que todavía no se ha realizado mucho, pero hay sectores, fundamentalmente, que hoy ya lo están viendo, por el sector informático. Yo creo que el sector energético también va a tener esta misma regresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto que nosotros, comparto yo esta rápida descripción en 30, 40 minutos, pero de alguna manera quiero decir, ¿qué encuentra en la agenda ciudadana? Encuentra un problema grave, que esto no está en la agenda ciudadana. La agenda ciudadana, el tema de la educación, está en 7º lugar. Obviamente que lo ha seguido, por las razones muy diversas, y hoy sería ni necesario conversarlo: la inseguridad, el desempleo, la inflación, la corrupción. Estos 4 se mueven interactivamente en todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 15 años, pero siempre la educación no pasó del 6º al 5º lugar, como mucho. Y sustancialmente nosotros decimos, ¿esto qué significa? Que la educación no es una prioridad para los argentinos. Por más que nosotros estemos preocupados, y muy lindo este grupo que estamos preocupadísimos, somos gente que hemos vivido y hemos sido beneficiados por la educación, esta no es una prioridad nacional. Lamentablemente, esta vocación personal la he podido comprobar también con el nivel político. He hablado con muchos políticos, no voy a referirlos con quién lo he hecho, pero quiero decirles que este es un problema que es, para muchos de los políticos, sobre todo el político importante, es un problema importante, pero no genera votos ni gana elecciones. Entonces, como síntesis, Argentina en su conjunto no está educando a nuestros estudiantes para resolver las demandas del futuro inmediato. Digo inmediato para poner 2030, para poner una fecha, la que quiera. El nivel secundario condiciona gravemente el crecimiento de la vocación y genera frustraciones. En mi experiencia de ITBA, muchas veces concurría a las escuelas secundarias a hablar con los jóvenes y veía fundamentalmente un problema complicado, que es la frustración de la vocación por imaginarnos, voy a ser específico en la ingeniería, que la ingeniería es muy difícil y el ITBA fundamentalmente te hace pedazos. Ese modelo tan ambicioso, normalmente a la mayoría de los chicos que llegaban fundamentalmente a las reuniones donde nosotros invitábamos fundamentalmente a participar del proceso educativo. Y quiero decir que el ITBA es una universidad privada, pero quizás no sepan mucho, pero el ITBA tiene 35% de las personas becadas. O sea que no es que es exclusivamente para los que puedan pagar. Hay un número importante de gente que nosotros buscamos en las escuelas para poder esto, y muchos de ellos nos mostraban estos temores. Y creo que hay algo muy importante que también en un proceso educativo que van a empezar, que son los orientadores vocacionales. Profesiones tecnológicas universitarias compiten con la exigencia, y esto es mucho más evidente en el mundo de la informática. Hoy básicamente una de las carreras que tiene mayor nivel de inscripción y mayor nivel de deserción en los últimos 2 años es la carrera de la informática. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando comienzan a saber todos los lenguajes aplicativos de otros, es fácil encontrar trabajo,
se gana muy bien y fundamentalmente cuando se pierde el ritmo de estudio e inclusive más. Además, las compañías no exigen que se reciban, porque hay también un proceso, como ex dirigente empresario, quiero decir que he tenido que luchar en muchas compañías, decir, señores, tenés un universitario, le pones una beca, le doy otro, le tenés que pedir que se reciba, pedirle el diploma, exigirle, poner las condiciones, esto también se pierde. O sea que acá somos varios los que de alguna manera normalmente estamos también este problema como minimizándolo. Y usamos metodologías educativas que no resuelven las posibilidades de esta generación ni las demandas dinámicas de la sociedad. Y esto es un tema donde básicamente es para mí gran parte de la discusión que tenemos que hacer, porque hoy, como enseñamos y como de alguna manera queremos generar profesionales, estamos afuera de la realidad si no entendemos este mundo digital. Y obviamente que esto implica en el tema universitario y fundamentalmente algunos cambios que vamos a tener que hacer. Cierro con esto. Si yo tuviera que decir 4 criterios del éxito educativo, obviamente que el éxito educativo tiene, indudablemente, y todos los estudios demuestran, una correlación inmensa con el entorno social. Argentina tiene un entorno social enfermo, grave, empobrecido. Obviamente que este es un desafío enorme que obviamente va a condicionar cualquier éxito educativo que hagamos. Tenemos que pensar en resolver este tema y obviamente por eso creo que todos los esfuerzos de una clase dirigente sana, que deje por sí sustancialmente todas sus diferencias mínimas en la parte política, tienen que pensar fundamentalmente en cómo resolvemos el entorno social de la Argentina, porque eso va a condicionar y ya condiciona el éxito educativo de la Argentina. La calidad y la pasión de los docentes, no me queda ninguna duda. En el instituto, hemos creado un premio que por primera vez se produció en Argentina, que es el premio al profesor destacado. Hemos creado un premio financiado por la organización Techín de generar un premio al profesor destacado, que ya lo hicimos el año pasado a correr y sustancialmente, con una muy buena recepción de parte de todas las facultades, crear precisamente un reconocimiento verdaderamente a los docentes apasionados, efectivos, por el cual todavía subsiste y califica todavía nuestro sistema educativo y en especial el sistema universitario. Otro tema central es la gestión directiva de las universidades y academias. Realmente este es un gran desafío. Un problema de la dimensión que tiene el sistema educativo argentino no se resuelve solamente con pasión, con metodología, con sociedad, sino además con mucha gestión. Muchas veces la mayoría de los niveles directivos, fundamentalmente de nuestras escuelas, y no he vivido, hoy estoy alejado de la experiencia cotidiana, posiblemente este análisis que hago a lo mejor atrasa, tenían enormes falencias en la gestión directiva. Cuando digo gestión directiva, digo en los procedimientos, procesos que usan, como también en sus capacidades conductivas y de relación interpersonal. Y finalmente, la continuidad de políticas efectivas. Esto, y esta es la razón por la cual buena parte de los políticos que hablé, y en algún caso hablé con 3 candidatos a presidente, me dejaron ver de que en realidad esta necesidad de poder resolver el problema educativo es un problema que a veces no está en el horizonte político de la mayoría de nuestros candidatos. ¿Por qué? Porque no me queda ninguna duda que resolver el problema educativo es un problema de una continuidad de lustros, décadas, y posiblemente no me quede atrás. Yo simplemente, como hay que terminar, siempre me dijeron con una frase célebre, uso Einstein, y fundamentalmente Einstein dice que no hay posibilidad de resolver o que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. Esta frase me atrae enormemente, pero quiero decirles que casi siendo octogenario me tocó vivir una generación de crisis y no veo progreso. Lamentablemente, Einstein, espero que esto en el futuro nos ayude a avanzar. Gracias y quedo de alguna manera a disposición para comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, debates. Muchas gracias, José Luis. Bueno, ahí están llegando, voy a ir leyendo en orden. El doctor
Bueno, Roberto Bizán puso excelente presentación, pero ya se tuvo que retirar. Baroto dice, el tema que usted presenta de Japón e Italia, ¿puede ser atribuido a la baja tasa de natalidad? Estimado Franco, es cierto que esos países, junto con otros, hoy tienen una tasa de natalidad baja. Pero cuando yo hablo con los rectores en Italia, y uno de los últimos que recuerdo fue con el rector de Bolonia, me comentaba que el principal problema que ellos tenían era que hoy ya la juventud italiana tenía vocaciones que no iban por la tecnología y la ingeniería, y que realmente una de las dificultades que mayor encontraba era precisamente el hecho de atraerlos nuevamente a este gran desafío tecnológico. Me parece que hay un estado de bienestar en la sociedad que los llevó a moverse para otro lado, y que ojalá esto tuviera un cambio, porque creo claramente que la tasa de natalidad es un factor, pero creo que la vocación por las carreras duras, como nosotros solemos hablar, me parece que en algunos lugares y en algunas partes del mundo están en baja. Gracias. Algunos comentarios. Daniel Coluccio dice que en virtud de la excelente presentación, pregunta si es posible contar con esta presentación en PDF y que sí, con mucho gusto. La exposición debe ser de lectura obligatoria. No. Bueno, yo se la estoy mandando a Norma apenas cerramos esto, se lo mando, con mucho gusto. Bueno, gracias. María Beatriz Rodolfo dice, excelente e importante presentación, coincidencia en las claves del éxito y la crisis. Luis Bergani hace una pregunta, dice que se enfocó en el cómo, en el para qué enseñar, y cuanto al qué enseñar, para preparar para un futuro incierto. ¿Hace falta formar en ética, lógica, lenguaje, matemática? Sí, obviamente, sí, evidentemente yo no quise entrar en los contenidos curriculares. Quiero decirte que, Luis, que conforme estamos avanzando en una posibilidad del acceso a la información, hoy hablaba con algún colega que me parece que era de tu palo, el área de electromecánica, dice, yo escuchaba, tenías una serie de cálculos que tenía que hacer y le hice la pregunta a la inteligencia artificial y en pocos segundos me lo contestó, y yo probablemente digo, me parece genial que te lo contestó, pero ¿vos lo entendiste? Sí, perfectamente. ¿Y por qué te crees que lo entendiste? Porque ¿qué tenías detrás para entender esta respuesta? Y eso nos muestra que realmente nada de lo que estamos viendo nosotros nos resiste, y hoy casualmente hablábamos con el vicedecano de Ingeniería, estaba Rodolfo Viasca también presente, hablábamos de la importancia del nuevo cambio curricular sobre lo que es la base de las ciencias básicas para entender concretamente la razón de las cosas. Las ciencias básicas tienen una capacidad formativa muy importante. Y salto de lo duro a lo que nosotros malamente llamamos hablando, porque precisamente cuando vos decís la lógica, digo, una de las virtudes que nosotros estamos viendo es la capacidad de poder interactuar con una fuerte concepción lógica y de pensamiento crítico. Hacer un prompt de inteligencia artificial puede ser tan sencillo como preguntarle cualquier cosa estúpida. Pero, bueno, no te lo voy a decir a vos, que vos sos un especialista. Volverle a repreguntar, volverle a avanzar con pensamiento crítico, cuestionarle lo que te está diciendo, creo que nos ha llevado muchas veces a una etapa donde ese ChatGPT o el Copilot o el que sea te dijo, bueno, ese es un tema donde no tendría suficientemente conocimiento para poder aportarlo. O sea que, en realidad, quiere decirle que se nos está abriendo un camino muy importante para volver a algo que hemos perdido muchas veces en la educación, que es el de reflexionar, saber preguntar, generar un diálogo efectivo. Y esto de alguna manera lo hemos perdido en función de la memorización, del copiar los datos, de medir la fórmula, de tener, si tengo la fórmula, tengo la respuesta. En realidad yo creo que el gran camino que vos estás diciendo es en eso. Y en la Academia de Ingeniería, uno de los trabajos que hemos hecho
por distintos tipos de cosas. Además, hemos revalorizado el sentido ético. Un documento básico, que el primer documento que creó el Instituto de Educación fue precisamente los valores en la ingeniería. Poner en juego fundamentalmente esto, ¿por qué? Porque sabemos concretamente que estas herramientas digitales como otras, esto lo estoy viendo muchísimo en el ambiente médico, nos pone en crisis en muchos temas de valores. Y esto de alguna manera implica que si, por eso a mí me gusta hablar de educación, no me gusta hablar de enseñanza. La educación es lo que te genera esa base de valores. Y es allí donde nosotros creo que en el futuro, con todos los cambios y aprovechando la tecnología, tenemos que hacer mucho énfasis en no perder ciencias básicas, conocimiento del lenguaje, el gran problema que hoy tenemos con los chicos que no saben hablar. No son. Bueno, la correlación de no hablar es porque no leen. No saben hablar, después no saben preguntar, y cuando uno pregunta un poquito out of the board, lo miran con una clara mirada, como diciendo este personaje, y después el tema de los valores. Así que todo lo que vos ponés está esencialmente, no me queda ninguna duda, que en una revisión y un rebalance de punto de vista de cosas hacia el futuro. Perdonen, Roberto, me cortan porque, viste, yo me entusiasmo y hablamos fácil, por favor. El tiempo de los que están presentes. Muy bien. Baroto dice, perdón que siga con el tema, usted hizo una referencia especial a la posición de Israel y Corea del Sur. ¿Tiene ello alguna relación con las cuestiones de seguridad exterior de ambos países? Bueno, sí. A ver, a mí lo que más me impactó, bueno, de seguridad interior yo no pude ver mucho, pero lo que más me impactó, te voy a decir, Franco, fue el hecho de enseñar en base a proyectos. La ingeniería no es algo que se llega hasta un quinto año para poder avanzar en una cantidad de conocimientos, sino que esto lo hace el MIT también hace muchos años, pero me refiero, muy tempranamente, tanto en Israel como en Corea, los alumnos, prácticamente casi habían superado los 2 primeros años de ciencia básica y de reducing, trabajan mucho sobre proyectos. Y hay una importante cooperación en ambos países, público-privada. No hay este problema que todavía, no es lo que me pasaba a mí en el IVA, pero digo, todavía tenemos, lamentablemente, en las universidades nacionales, un gran conflicto de punto de vista de la relación empresa-universidad. Es como si fueran dos mundos que se compiten, una cosa me parece absolutamente vieja, antigua, y que desde el punto de vista práctico, en esos dos países las vi totalmente embarcadas, pero no solamente en la parte educativa, sino fundamentalmente también en la parte de investigación. Los alumnos inclusive se incorporan a proyectos reales, con conceptos prácticos, que les dan mucha gratificación y que inclusive más, muchos de ellos derivan en lo que se llama, el nivel básicamente de lo que en Israel se llama el Startup Nation, la capacidad emprendedora de un alumno que es joven, con toda la capacidad de conocimiento, se encuentra con un proyecto que es útil y que normalmente después se transforma en una empresa o un spin-off de proceso. Y esto es la virtuosidad. Esto es lo que he visto, esa dinámica en esos países y algo más disminuida en Europa y en algunas universidades de Estados Unidos. No algunas, porque algunas en esto son muy líderes, pero digamos, no podemos decir que esto es una cosa muy generalizada. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a las dos, Alfredo Caro y Lorenzo Pérez, que están levantando la mano, Oscar Paín dice que sería importante tener una referencia, algo dijo del distinguido expositor, sobre la capacidad de la educación media para que los estudiantes alcancen su pleno desarrollo cognitivo. Bueno, a ver, Oscar Paín, la verdad que si queremos hablar de la educación media, no sé, me pareció ver en el auditorio originalmente que estaba la profesora Tiramonti, ¿no? Yo no, ni quiero conversar de ese tema porque no tengo muchos argumentos, pero diga más, lo voy a decir acá, como esto lo graban, Roberto, sí, pero no sale en La Nación, en Clarín, ¿no? Pero el patito feo del sistema educativo argentino es la escuela media. Nosotros tenemos, esto lo hemos hablado con todos los ministros de educación. El gran problema que tenemos
es que la escuela media no genera las condiciones para poder, desde el punto de vista, ni calificar para la vida universitaria, ni para el empleo, o para el trabajo. Es como decía nuestro gran amigo Jaime Echeverry, es un largo periplo hasta el viaje de egresado. Y en ese largo periplo hasta el viaje de egresado, todos llegan contentos, van a Bariloche, son sus chuchetas, pero en realidad, cuando uno los recibe, y quiero decirles, he pasado mucho tiempo analizando los procesos básicamente de ingreso a nivel universitario. Y quiero decirles que soy un defensor absoluto del sistema de ingreso. No creo en el ingreso irrestricto. En la Argentina, en esta condición. Es una mentira. Estamos generando una falsedad y una expectativa social inadecuada. Y entonces, cuando uno mira eso y ve los alumnos como vienen, y tiene que de alguna manera hacer proceso, de mucho proceso de casi de prácticamente refritar todo lo que es, y sobre todo en ciencias duras, matemática, física y química, y ahora biología también, para enseñarle lo que no aprendieron en la escuela secundaria. Y esto es gravísimo, y con los 1.200 institutos de formación de escuela media que tenemos, y todas las cosas que tienen. Pero yo no soy especialista en esto, simplemente lo miro de la punta de... Quisiera que ese tema, Padín, se lo preguntes a los que saben. Yo lo padezco, y de alguna manera no podría darte una solución, ni una recomendación. Muchas gracias. Paroto dice que hoy aprendió un montón. Vamos, Franco. Vamos, Franco. No sabes. En orden, vamos, con Alfredo Caro, desde Washington. Bueno, gracias. Me pareció una charla de una calidad excelente. Muchísimas gracias. Un montón de material para reflexionar, visión profunda y muchos temas para los que habría que lo que querría preguntar y conversar. Pero me voy a centrar en uno, que es el siguiente. En alguna tabla del principio de la charla se hablaba de 800 y pico mil que entraban a la primaria y 25% salía de la universidad, diciendo que eso era un número bajo. Yo tuve la suerte, mis hijos se educaron en parte la primaria y secundaria en Suiza, la universidad en Estados Unidos, y yo mismo fui profesor universitario en Argentina, así que conozco más o menos esos tres países. En Suiza ingresa el 20% de la universidad, y la elección la hacen a los 11 años. ¿Sabe usted que a los 11 años un chico sabe si va a ir a la secundaria que lleva a la universidad o no? Es decir, que 20% universitarios en un país es un número, Suiza es hiperindustrializado, es un número que no es malo. Cuando uno habla del 40 y pico por ciento en algún país que usted mencionó, ojo, porque en esos sistemas, el sistema educativo es distinto. Los suizos tienen para el 60% de la población estudiantil, tienen los aprendizajes, es decir, las escuelas técnicas. Argentina hizo desaparecer las escuelas técnicas. ¿No es ese un problema enorme? En Suiza, el peluquero tiene un diploma de peluquero. ¿Dónde aprende en Argentina el electricista, el soldador? No existe. Si uno no va a la universidad por 6 años, y la mayor parte no llega a 6 años de ingeniería, se queda en el camino, de ahí sale, pienso yo, el electricista y el plomero. La Argentina desmanteló una etapa fundamental que en los países que yo conozco existe. ¿Es así? Bueno, a ver, profesor Caro, me ha tocado en la parte más débil de mi sentimiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo, después de estar en una carrera ya profesional, más o menos avanzado, decidí fundamentalmente ir a especializarme mucho más en temas de management en Oxford. Y lo que me tocó vivir entre los 80 y los 81 fue precisamente la transición entre la era industrial a la era informática. ¿Y sabe cuál era la problemática esencial de Europa en ese momento que yo pude vivir? Concretamente lo que era fundamentalmente la necesidad de reconversión y de formación profesional para la altura de los tiempos. Tan entusiasmado estaba yo de lo que había que hacer, que tenía una relación muy afectiva y muy respetuosa con el ingeniero Burundarena. El ingeniero Burundarena fue ministro de Educación. Y periódicamente yo le mandaba mis datos y me dijo, Roses, cuando usted vuelva a la Argentina, que fue básicamente a principios del 82,
cuando usted vuelve a la Argentina, yo quiero que usted colabore con el Ministerio de Educación. Le digo, mire, yo me fui de la Argentina con una licencia provisoria, ya estaba con un pie trabajando para Techín. Digo, voy a tener que convencer a la gente de Techín Bueno, lo hizo. Y, estimado Caro, yo fui director general del CONET durante 2 años, entre el 82 y el 83. Y tuve la oportunidad de dejar al CONET en manos del gobierno del presidente Alfonsín. Y quiero decirles que en ese momento la educación técnica argentina era la educación de referencia en Latinoamérica, por encima de Colombia, Brasil, Chile. Hoy está en 4º o 5º lugar. Hoy la educación técnica argentina desapareció, pero con un agregado. Durante ese periodo yo tuve la satisfacción de poner en marcha algo de lo que usted se está refiriendo, que lo trajimos de Alemania, que es el sistema dual. El sistema por el cual los alumnos de escuela media pueden hacer un curso desde el punto de vista compartiendo su formación en las empresas. Modelo que creo que es muy parecido al que usted habla de Suiza. Sí. Como también en cada escuela técnica crear un centro de formación profesional para la calificación de oficios en todas las regiones y países. Yo en ese momento dirigía 315 escuelas técnicas, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Todas a ellas les trabajamos para poder hacer esto y pude dejar mi función con el acuerdo más importante de educación que se había hecho hasta el momento, con el Banco Mundial, de $150 millones para dotar de 33 centros de formación profesional y 11 unidades móviles para que todo el país fuera con la mano. Y ahora viene la etapa más triste de mi vida, que todo eso, el gobierno que siguió, lo desafectó y lo dejó sin realizar, incluyendo paulatinamente también el sistema dual. En ese mismo periodo incluimos y pusimos en marcha la educación en computación, BASIC. Pusimos el primer análisis. Lo digo desde el punto de vista, si no, usted ha visto que había sido prudente no comentarlo, porque esto puede herir susceptibilidades. Quiero decirles de que soy un defensor de la democracia. Conocí mucho tiempo al presidente Alfonsín, lo conocí mucho antes que fuera presidente, porque trabajé 7 años en Chascomús y compartía con él muchas, y sabía de sus vicisitudes, pero lamentablemente a veces los gobiernos no son los presidentes, son los grupos que a veces rodean, y que en el plano de la educación, quiero decirles que, en mi opinión, no fueron muy acertados. Desde el Congreso Pedagógico hasta esa fecha, creo que hay un detrimento muy grande en el sistema educativo, y para peor, desde mi sensación, haber dejado caer y destruir el sistema de educación técnica, al cual después el ministro Cavallo, en el gobierno de Menem, le dio su broche final, descentralizando toda la educación técnica en las provincias y desapareciendo, salvo algunas honrosas excepciones, Capital Federal, Córdoba, algo de Santa Fe y Mendoza. El resto no existe más. O sea que, estimado Caro, esa fue una asignatura perdida en la Argentina, y no por no haber hecho los deberes. Estaban todos los deberes, es como el gol de Maradona, que le dijo Luis Enrique, anda, toma a hacer el gol. Se lo habíamos puesto en la puerta. Hubo otras cuestiones de tipo política, revanchistas, históricas argentinas, 1000 cosas. Pero bueno, si usted no me hubiera pedido esto, lamentablemente no hubiera herido por la herida, pero empezado por la herida. Pero la verdad que, quiero decirlo con mucha pena, esta es una etapa perdida en la Argentina. Gracias, muy buena respuesta. Gracias. Lorenzo Pérez. Lorenzo. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, excelente, brillante la exposición. Aclaro, soy un ex docente del interior del país, de la ciudad de Venado Tuerto. Trabajé muchos años, 41 años en la docencia. Sigo vinculado todavía con algunos establecimientos. Y bueno, realmente maravilloso, y quiero plantearle un poco cuál es la experiencia que me tocó vivir, dado que
transité por todos los niveles, fundamentalmente los niveles medios y los niveles de formación docente. También estuve en la función pública, trabajé en establecimientos de gestión privada como de gestión estatal. Lo que visualizo desde aquí fundamentalmente es que la problemática está en la escuela media, como usted bien lo señala, y sobre todo, no solo de maravillosa exposición, sino las reflexiones finales que también hizo. Creo que el gran problema está en la formación docente. Los institutos de formación docente lamentablemente focalizaron mucho la enseñanza y la preparación para el docente, que yo siempre digo que la función del docente es la de instruir, no la de educar, porque la educación es general en distintos aspectos, como usted muy bien lo señaló. Entonces, al no tener conocimiento el docente en su formación, no haber sido formado correctamente, es decir, no puede instruir sobre aquellos temas que no sabe, que desconoce. No es culpa de él, sino que es culpa de la formación que tuvo. Creo que ahí es donde debemos trabajar fundamentalmente. Y yo lo viví personalmente. Fui director inclusive de un establecimiento de educación media, una escuela de proyecto 13 de aquel momento, de la cual me retiré en un momento determinado porque me di cuenta que no podía seguir bregando y no conseguir lo que realmente buscaba, una educación de calidad. También me tocó trabajar en el nivel ministerial. Digamos, fui delegado regional en la región séptima de educación del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Aquí tenemos que trabajar fundamentalmente en preparación de docentes. Cuando intenté en su momento introducir la informática en la escuela media, de la cual era director, nos dimos cuenta de que realmente era imposible trabajar porque los docentes no conocían la metodología de cada una de las ciencias. Es decir, el elemento tecnológico, cuando intentamos incorporarlo, ponía en evidencia las carencias científicas en cada una de las disciplinas. Por eso es que le quiero contar esta experiencia y por eso también quisiera que en algún momento en este medio, digamos, del interior del país, pudieran escucharlo a usted y seguramente a través de la Fundación tendremos la grabación para ponerlos al alcance de algunos colegas y empresarios, digamos, de mi ciudad y del entorno de Venado Tuerto para que me lo conozcan. Realmente estoy maravillado de lo que escuché y fue una caricia para el alma, realmente, porque no es muy frecuente encontrar personas con la claridad y la honestidad y el criterio con el cual usted lo hizo. Bueno, gracias, profesor Pérez. La verdad que es un halago magnífico. Yo no coincido con todo lo que usted dijo, pero si queremos hablar de los institutos de formación profesional, yo no soy la persona adecuada. Veo en el auditorio de Guillermina, yo le voy a decir, Norma, inviten a Guillermina para que hable de todo esto, porque ella conoce mucho de eso, lo dice con mucha propiedad, conozco su opinión, la comparto muchísimo, pero este es un gran desafío. Pero de alguna manera creo que resolver todas las dificultades de la escuela media es un gran desafío inmediato. Después veremos mucho más. Así que le agradezco sus comentarios, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, Daniel Coluccio, que quiere habilitar el micrófono, y después le damos la palabra a Guillermina. A ver, ahí sí lo tengo habilitado. Sí. Bien. Bueno, en principio, muy agradecido por la exposición. Fue brillante realmente, como lo escribí. Sirve porque nos lleva a reflexionar, a pensar algo que no estamos acostumbrados, los que hemos tenido por ahí la posibilidad de estudiar técnico mecánico, licenciatura en economía, magíster en econometría, analista de sistemas. Usted lo nombró, Alfonsín. Estudié como analista de sistemas porque en aquella oportunidad Alfonsín, cerca del año 89, 90, decía que quien no sabía computación en el año 2000 iba a ser el analfabeto del futuro. Tenía por ahí a la tarde libre y me recibí de analista de sistemas también, pero no importa, simplemente lo hago para que conozca cuál es mi estructura de pensamiento. Voy a hacer una pequeña introducción para hacerle una pregunta. Los que creemos en la física, en donde sabemos que un objeto se puede mover por empuje,
o se puede mover por succión. Y teniendo en cuenta que uno, habitualmente en mi oficina estoy en un primer piso pegado a una cancha de golf y lo que veo siempre es que los que juegan al golf y que practican siempre buscan un color, un objetivo, una mancha en el pasto, una bandera. Eso sería lo ideal, pero en la cancha de práctica a veces no está la bandera y buscan una marquita, un trapo tirado en el piso, lo que sea. Es decir, lo que necesitan es dónde tirar la flecha, cuál es el objetivo. Entonces, mi pregunta viene a esto. ¿Se puede hablar de modelo educativo cuando a mi entender creo que no tenemos claro todavía y aún todos los argentinos cuál es el modelo de país que queremos? Entonces, de repente vamos a ir a formar una masa de gente, de intelectos, cuando todavía no sabemos en el fondo el modelo de país, sin entrar de ninguna manera, primero que soy apartidario, segundo, no me interesa el tema de la política partidaria, pero los que tenemos algunos años y peinamos algunas canas sabemos que el país ha ido de beril a beril, buscando por ahí el servicio, después la producción, después el campo, la industrialización, ahora la tecnología. Bueno, ahora creo que el modelo apunta más al servicio porque las exportaciones con el modelo actual van a estar bastante complejas. Así que realmente veo un modelo de país que no veo claro dónde está el trapo para tirarle. Entonces mi pregunta es, ¿podemos generar un modelo educativo cuando todavía no conocemos en el fondo con fehaciente certeza científica de hacia dónde va el país? Bueno, qué pregunta, ¿eh? Es un amigo, esto ya para el final, la verdad que me guardaron ahí, Norma, me guardaron los fines. A ver, primero, yo participé muchos años en muchísimos esfuerzos de planificación estratégica para converger un país en un proceso de desarrollo. Creo que hemos participado, inclusive con mi colega que se acaba de retirar, Viasca, hemos participado en no menos de 3 o 4 procesos de análisis de planes para los otros. La verdad, nunca resultaron exitosos, ni resultaron. Hay un problema esencialmente que a la Argentina le cuesta mucho ponerse de acuerdo a dónde ir, y con lo cual ya resistí enormemente, ya está, digo, esencialmente no, ya ni lo voy a ver, ni alguien que me diga dónde vamos a ir, pero de alguna manera quiero decirle una cosa. La lógica indicaría que uno funciona precisamente sabiendo dónde ir, pero la verdad que quiero decirles que los procesos políticos y fundamentalmente de desarrollo muchas veces trabajan con niveles de independencia entre los factores, es un proceso multifactorial. Y hay un tema esencialmente que lo he tratado de explicar recién. ¿A dónde tiene que ir la educación? Es absolutamente independiente del proyecto de país, porque inevitablemente, amigo Coluccio, estamos en un mundo distinto. Entonces, ahora que vamos a discutir, si vamos a discutir, y con mucho respeto lo digo, vamos a estudiar, vamos a ver si vamos a ir al desarrollismo, respetuoso de todas las ideas, básicamente de Frondizi, de Frigerio, o vamos a ir a un modelo fundamentalmente de populismo, o vamos a ir a un modelo liberalismo. La verdad, sinceramente, vamos a ser sinceros, todos se van a tener que poner de acuerdo que el mundo ya es digital. El mundo requiere gente con capacidades fundamentalmente para poder convivir. Esto no se vuelve para atrás. Entonces, yo ya me cansé de esperar a alguien, y he participado en muchos procesos, que me diga dónde poner la bandera y de qué color hay que pegarle. Yo hoy trabajo mucho más pensando en que, y lo voy a decir con alguna convicción personal, el proceso de cambio educativo no tiene ninguna posibilidad de resolverse dentro del sistema educativo. El proceso de cambio educativo, para mí, nace de la convicción de una ley de pocos y de muchos, ahora somos 16, que nos convencemos que no podemos tener más a nuestras familias en un estado de educación que no resuelva las situaciones del futuro. Y esto no es un problema de un gobierno, es un problema básicamente de una convicción ciudadana. Así como alguna vez votamos por la democracia,
La Argentina tiene una deuda social con la educación, que la democracia no se lo resolvió. Y si usted me dice dónde yo hoy juego, el problema político a veces me excede, no lo entiendo, hay muchas incoherencias, no he participado nunca en partido político, pero lo que sí estoy fundamentalmente en mi partido es el de la educación. Y estaría dispuesto a trabajar con cualquiera que cree en que la educación no se puede postergar. No es que tenemos que esperar, perdonen lo que digo ahora, pero no se puede tener la macro ordenada, la meso armada para resolver el tema de la educación. Señores, arranquemos ya. Hay cosas que, vamos, en esta reunión dijimos, tenemos que resolver el tema de la escuela media con algo. Y además creo que tampoco creo yo, es volver a un modelo centralizado. Yo particularmente no creo hoy, en el mundo de hoy, yo no estoy reclamando ser el director general del CONE para resolver esto. No, ni loco. Yo creo hoy en un esquema mucho más descentralizado, más vivo, mucho más localizado, para ir al venado tuerto de Lorenzo Pérez, trabajar con la fuerza viva, generarle trabajo. ¿Cómo podemos? Olvídense, lo que puede hacer del gobierno central es ciertas pautas generales, ciertas pautas desde el punto de vista, obviamente que tiene que administrar un presupuesto con criterio, pero experimentemos, demos mucho. Hoy hay provincias, bueno, yo estoy hablando y la veo a mi Guillermina cuando tenga que ser. Hoy hay provincias en el país que están trabajando mejor que la ciudad, el país, y cuando uno viaja se encuentra gratificado. Y hay otras que son tétricas, que uno dice, esto es el Far West, viejo. Entonces, amigo Daniel Coluccio, no busque la bandera. Si quiere, enrólese en algo para hacer la cosa mejor, pero hagamos una cosa mejor desde nuestro, como dice Lorenzo Pérez, desde Venado Tuerto. Yo vivo en Campana y de alguna manera vine por un par de años dirigido, hace 35 años que vivo acá. Y sigo de alguna manera convencido de que la sociedad hay que ir a cambiarlo, y la educación, en mi convicción, en la Argentina no se resuelve de arriba hacia abajo, se resuelve de abajo hacia arriba. Cuando digo abajo, digo desde la comunidad. Pero esta es mi experiencia después de muchos fracasos. Gracias. Muchas gracias. Guillermina, si habilita el micrófono. A ver, ahí está. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la exposición, realmente muy interesante. Pero además de que la exposición fue muy interesante, me alegra mucho encontrar a alguien que está hablando del mundo del futuro, ¿no? Porque en acuerdo con lo que dice Roses, entre los especialistas de educación hay mucha dificultad para pensar el cambio educativo, pero muchísima resistencia. Y habría que ver, bueno, forman parte también de la resistencia de una cultura que empieza a ser suplantada por otra. Para Roses, que es un ingeniero, además es interesante porque son voces científicas, no de especialistas en educación. Y para Roses, que es un ingeniero, él habló de, bueno, la incorporación de la tecnología, y yo diría más, además de la incorporación de la nueva tecnología, la incorporación de un nuevo modo de conocer, ¿no?, que propone la tecnología. Yo creo que una de las mayores dificultades de los especialistas es pensar cómo organizar la educación de la población fuera de sin pensar en esta red o fuera de esta red de educación masiva que generó, de escuelas y de educación masiva que generó la modernidad. ¿Cómo articular ese individuo con la tecnología? En una sociedad hiperindividualizada como la nuestra, ¿cómo hacer que, cómo conectar a los individuos con la educación a través de la tecnología? Entonces yo lo que le pregunto a Roses es si tiene alguna idea de cómo poder organizar una sociedad y la educación a partir de este cambio paradigmático, ¿no?, donde es el individuo el que recibe
el que instrumenta su educación y no un pasivo receptor de contenidos, ¿no? Bueno, a ver, tengo una idea, pero no tengo un diseño, y creo, Guillermina, que el camino está fundamentalmente en aprovechar todas las capacidades tecnológicas para generar una capacidad de aprendizaje más personalizado, donde las pautas de educación fueran unas pautas generales, pero que dejaran la posibilidad de que cada uno pueda acceder a sus propios ritmos y fundamentalmente unos contenidos que son de interés. En algún momento, usted seguramente lo conocerá, a Axel Rivas. Axel hizo un proyecto en San Andrés interesante. Yo se lo cuestioné porque me pareció que detrás del modelo tecnocrático que tenía Axel, en realidad me parece que era un tema demasiado centralizador. Si ustedes recuerdan un poquito el modelo de las 3 etapas sociales, el modelo de las 3 etapas sociales es el uno contra uno, casi como Sócrates, es una cosa, esto es irreproducible hoy. El otro es el modelo de la escuela, el modelo que de alguna manera todos vivimos y que imaginamos otro, y que además replica después que arriba de eso hay toda una tecnoestructura que explica qué es lo que hay que enseñar en cada lado. No creo en eso. Yo no creo en eso. No creo pactualmente. Creí mucho tiempo, hoy digo que no. Y estoy más en un modelo más de tipo de reedificación, donde claramente existen mayores posibilidades de formas de aprendizaje que tienen elementos más independientes, aprovechando la rica existencia de muchos modelos. Por ejemplo, para enseñar matemática, hay un señor que se llama Khan, Academic Khan, que en el mundo, tipo, ¿viste? Se entendió decir, ¿por qué los chicos no aprenden matemática? Y bueno, eso es toda la aplicación. Y ese es un modelo de punto de vista que yo he hecho algunos, pueden tener atractividad, pero que además lo tiene que complementar el docente, con mucha tutoría, con mucho trabajo individual. Yo veo un modelo totalmente descentralizado y distinto. ¿Es una revolución copernicana? Sí. Claro. No me queda ninguna duda. ¿Es como el Nescafé? No hay nada instantáneo. ¿Hay endovenosa? No hay endovenosa. Entonces, muchos de los colegas pedagogos que miran eso, lo miran, no, pero eso es utópico. Es utópico. Vamos a ser sinceros. Cuando a mí Roberto Roca me dijo, vamos a tener que competir con los japoneses, que fundamentalmente hacen tubos a una productividad de 18 horas de hombre por tonelada. Y me dijo, ¿cuánto nosotros estamos? Y nosotros, yo no me iba a decirlo, después de estudiar un poquitito, el gerente general mío me autorizó a decírselo, estamos a 42 horas hombre por tonelada. ¿Se imaginan? Estábamos 3 veces peor que los japoneses. Y el tipo me dice, ¿cómo yo quiere que le dé la plata para hacer algo que si usted está 3 veces al otro? Explíqueme cómo va a ser y muéstreme cómo voy a hacerlo para que yo lo otro. Y lo pudimos hacer fundamentalmente, ¿por qué? Porque nos desprovemos de todo lo que veníamos haciendo desde la época de su padre. A mí me tocó, de alguna manera, tener que decirle adiós a muchos de los peregrinos que vinieron con su padre, con mucho dolor, decir, esta es una forma distinta, en un esquema productivo donde el orgullo no estaba en el hecho de aquel que generaba un hecho de fortaleza, sino un ejemplo de eficiencia, trabajando con mucha tecnología. En el mundo de la educativa yo lo veo casi como un modelo pre-Taylor. Muchachos, esto ya pasó. Claro, sí. Ahora, ¿quién se anima a decirlo? Yo no lo sé. La verdad, yo digo sinceramente, yo lo veo, Guillermina, con mucho nivel de que en estas conversaciones nosotros coincidimos, pero no veo esos liderazgos en el área educativa para decir, muchachos, dejemos de perder el tiempo. Porque yo te digo, mi correlato a la educación es básicamente el tema del empleo. Yo tengo una relación muy directa entre educación y empleo. Y calidad de empleo. Y la Argentina, si no gana esa batalla, no creo que pueda ganar la estabilidad del país. El país requiere fundamentalmente generar empleo digno. Y el empleo digno, como decía recién Daniel, hoy el empleo digno no lo podemos ir a buscar en la acería que yo veo, porque el empleo ya es... Pero hoy hay empleos de servicios, hay empleo de calidad de oficios, hay empleos de colaboración. Todo eso que requiere gente que esté formada y que tenga aptitud de servicio y formación. Ahora, no sé cuánto costará esto, pero esta es la ilusión que yo tengo, que es la ecuación del desarrollo. Hoy se habla así, esta es la ecuación del desarrollo. El desarrollo es la gente empleada satisfecha de su trabajo.
El desarrollo no es porque vamos a generar un crecimiento del 5%, 6%, eso es una condición básica, pero la verdad, nadie va a dejar la vida por el 5%, nadie sabe lo que es un 5% de crecimiento de Producto Bruto. La verdad lo que hay que generar es aumento del empleo. Y la Argentina hace 11 años que está estancada en el empleo. Y el empleo formal. El empleo informal es un empleo que existe, pero lamentablemente es de bajo valor agregado, no contribuye y es el que nos va a llevar más derivando, yo que sé, a Zimbabue, que no a los países centrales. Y esa es una conversación que yo no la veo en la Argentina, Sí. y que de alguna manera no es que no la haya hecho, la ha intentado con varios políticos, pero quiero que decirle de que es desafiante. Es desafiante porque hay que tirarse encima varias cosas que creo Sí, que muy hoy se están viendo claras. Ojalá que en el mundo pedagógico existiera un revival de repensar esto. Yo, Guillermina, soy un rara avis en el mundo pedagógico. Yo soy por cruza. Yo no llegué al mundo pedagógico entrando a otros, con lo cual soy siempre mirado con mucha sospecha. Por lo tanto, no me invitan a los foros, o si me invitan, a veces, ¿por qué? Porque realmente yo vengo de otro lado. Yo vengo básicamente de que mi abuelo me enseñó a trabajar en una fábrica y me enseñó a respetar a la gente, y a partir de eso me transformé en ingeniero, y a partir de eso pude realizar mi profesión. Y creo en eso, y creo que en eso he tenido 55 años de docencia, he tenido miles de alumnos que por fortuna me reconocen alguna de esas prédicas y por fortuna pueden hacer las cosas. Pero mucho más que eso no. La verdad, nada más que eso. Bueno, gracias. Gracias. Pero en la lucha, y sé que de alguna manera está haciendo esfuerzos Guillermina en la Secretaría, así que también conozco a alguna gente de allí, así que con mucho esfuerzo. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. La verdad, un lujo. Norma, si habilita el micrófono y quiere ir cerrando. 2 horas. Los maté. Ahí estamos. José Luis, Sí, Norma. muchas gracias por la excelencia de toda su exposición. Y por supuesto tenemos la posibilidad de volver a escucharlo, porque esto está grabado y de esta manera vamos a poder repensar el significado de los datos que usted hoy nos expuso. En cuanto a, quiero decirles que para aquellos que asisten por primera vez, la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, fundada en el 2005, todos los proyectos fueron realizados por más de 100 científicos, técnicos y empresarios que provienen tanto del sector público como del sector privado, muchos de los cuales están hoy aquí presentes. En cuanto a nuestra próxima conferencia, les adelanto que estará a cargo del ingeniero Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, fundada por el doctor Conrado Franco Baroto. Muchas gracias y hasta siempre. Norma, quiero destacar que recién ahora lo veo en la lista de los asistentes, está también presente el ingeniero Oscar Vinier, que es el presidente de la academia, así que le agradezco a Oscar su presencia, y de alguna manera también a los demás asistentes, a muchos que los he señalado pero no los conozco. Así que gracias, Oscar, por este aguante también. Bueno, gracias, Oscar, por haber asistido a nuestra convocatoria. Gracias a usted. Realmente disfruté toda la presentación. Muchos temas lo hemos hablado en la academia con José Luis, pero creo que fueron expuestos con una contundencia muy importante. Así que muchas gracias, José Luis, por haber llevado estos temas y haberlos presentado también. Muchas gracias, Norma, por la invitación, y espero que nos encontremos muchas veces más en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias a todos y perdonen las 2 horas. No, a la cena directo, a la cena directa. Muchas gracias. Gracias a todos. Aplausos. Muchas gracias.